¿Qué tal? ¿Cómo están? Este es un capítulo más de Mesa Política Capital Quintana Roo. De antemano, la mesa completa desea darles las gracias a todos los que nos han visto, nos han hecho comentarios al respecto, algunos incluso con una justa crítica y opinión para mejorar nuestra mesa, pero lo más importante es que hemos sido bien recibidos en todos los lugares donde nos ven, porque nos lo manifiestan precisamente en comentarios en privado y públicos. Muchas gracias a nombre de toda la mesa. Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Chetumal TV, Contrapunto Noticias también se los agradece. Hoy, en nuestro capítulo 5, vamos a hablar sobre la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Quintana Roo y su técnicamente acéfala presidencia. Y pues para poder abrir el programa, deseo hacer pues una lectura de algo que extraje de la página precisamente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La décima legislatura expidió el 13 de diciembre del 2002, mediante decreto número 21, la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, la cual otorga plena autonomía de funcionamiento y gestión. Así, desde la creación de la comisión a la fecha, han ocupado el cargo de presidente del organismo los siguientes ciudadanos: el licenciado Carlos Francisco Sosa Huerta, en un periodo de septiembre de 1992 a 1993. El ciudadano Gastón Pérez Rosado, que en paz descanse, en agosto de 1993 a 1999. La licenciada Celia Pérez Gordillo, de mayo de 1999 a enero del 2002. El licenciado Gaspar Armando García Torres, de enero del 2002 a enero del 2010. El maestro Enrique Norberto Mora Castillo, de enero del 2010 a enero del 2014. La licenciada Adriana Isla González, de enero del 2014 a marzo del 2014, un periodo muy corto, por cierto. El maestro Harley Sosa Guillén, de marzo del 2014 a enero del 2018. Creo que ha sido el de mayor tiempo en la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y el último, que fue presidente, el maestro Marco Antonio Toewan, que se supone que fue cambiado ¿en qué fecha? El 27 de enero de 2022 cumplió los 4 años reglamentarios. Y quedó como interino debido a un conflicto que vamos a tocar en la mesa y que le voy a ceder la palabra a ustedes. Quedó como interino en la mesa el licenciado ingeniero Felipe Nieto. Felipe Nieto Bastida. 3 de febrero ya queda al frente. Y de 2022. Del 2022 llevamos pues más de un año ya sin presidente, sin haber nombrado un presidente, y creo que vale la pena, primero que nada, poner sobre la mesa las razones. Porque hubo estratagema, no sé cómo se le pueda llamar, de un grupo de diputados del Congreso de la 16ª legislatura, que pretendió imponer, como se le dice coloquialmente, a la entonces diputada, que ya había solicitado licencia precisamente para esto, Judith Rodríguez Villanueva. No se dio, y hubo ahí incluso una denuncia que interpuso una colega periodista nuestra, Graciela Machuca, de Felipe Carrillo Puerto. Ella misma hizo una denuncia de que intentaron extorsionarla, intimidarla, amedrentarla para que retirara esa denuncia y pueda obtener el cargo la diputada Judith. Y bueno, pongo sobre la mesa los comentarios. Por favor, ¿quién quiere empezar? Mario Villanueva. Bueno, Javier Chávez. Ante todo, ha sido una situación atípica y sobre todo muy injusta que en los hechos permanezca acéfala esta Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ha sido un organismo hasta cierto punto costoso, pero lo que lo hace más costoso es lo inoperante. O sea, está con unas funciones limitadísimas, y el hecho de que permanezca por tan prolongado tiempo Felipe Nieto Bastida, pues hace verdaderamente pues innecesaria en estas condiciones la comisión, y ya han anunciado en el Congreso que ya en las próximas 2 semanas van a proceder para consumar ya
el acto del relevo en esta Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ha tenido muy buenos titulares, incluso dos de ellos también fueron procuradores de justicia. Por un lado, Celia Pérez Gordillo y Gaspar Armando García Torres. Pero es una situación verdaderamente muy grave la que está enfrentando la Comisión Estatal de Derechos Humanos en estas circunstancias. No han encontrado ya la salida legal, política, la alternativa para poder ya nombrar a un, como le llaman, es un ombudsperson, ¿no? Ya a titular de esta comisión. Pero ¿será que es la comisión la que está grave o es el Estado de Quintana Roo en forma? Yo creo que es el Estado de Quintana Roo. A mí me preocupa, que a nadie le preocupe que no haya Comisión de Derechos Humanos. Eso queda muy claro. No haya presidente, pero prácticamente es porque no hay Comisión de Derechos Humanos. No hay una actividad de la ciudadanía que la invoque, que la solicite y que la exija, que la reclame. Estamos muy tranquilos sin Comisión de Derechos Humanos. Yo sospecho porque nunca hemos tenido una Comisión de Derechos Humanos. Hubo tiempos de mejores gestiones. Yo destaco el de Enrique Mora Castillo, fue muy, muy bueno y muy activo, al menos propositivo en las cuestiones que rodeaban al cargo, no tanto en la gestión, porque no había una gestión real. Nunca nos hemos dado por enterados los quintanarroenses que tenemos un ombudsman, por cierto, ombudsperson, no existe. Pero sí es la moda. Moda muy diría equivocada. yo, es la traducción de man. Ombudsperson. No, pero man es hombre. Pero el término ombudsman es sueco, no es inglés. Es correcto. Es no tendría por qué ser ombudsperson para hablar de mujer. Sí. Bueno, quise resolvérsela, Javier. Muy bien, ingeniero Mario. Bueno, yo creo que el problema tiene un conflicto de origen. Marco Antonio Todo Juan termina el 27 de enero de 2022. Previamente, el Congreso del Estado, la 16 legislatura, debe prepararse para designar a su sustituto. En ese tiempo, el presidente del Congreso era el diputado Arcila, y él declaró en diciembre de 2021 que en enero de 2022 se iba a designar al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sin embargo, surge como aspirante la diputada Judith Rodríguez Villanueva, que ya lo señaló Jonathan. Sí, pero hay un grupo que está en desacuerdo porque dice que no cumple los requisitos. Ese grupo es, como bien decía Jonathan, la periodista Graciela, el abogado Raúl Ojeda y organizaciones de Playa del Carmen y Cancún. Presentan una demanda de juicio de amparo en contra de lo que ellos llamaron una iniciativa que presentó Judith para modificar la Constitución y la ley que le permitiera cumplir los requisitos para ser aspirante. A partir de eso, el Tribunal de Amparo da una suspensión, y la suspensión quiere decir que se queda todo como está, nada se mueve hasta que no se resuelva el juicio de amparo. Yo comenté esto con Graciela ayer, preguntándole cuál era su posición. Ella me dijo lo que ya comentó Jonathan, que fueron a ofrecerle 50,000 pesos para que se desistieran del amparo. Que precisamente el que se los ofrece es el actual director estatal de Educación para los Jóvenes y Adultos, Héctor Pulido. Es correcto. Eso dice que Graciela, trabajaba para el Congreso en ese entonces. Que le ofrece 50,000 pesos para desistirse. Y dice, no, yo no puedo desistirme, que siga el juicio de amparo. Pues muy poco. No es cierto. Bueno, entonces, ¿qué plantean? Me dice que se reunió ella el septiembre pasado con el diputado Guillermo Brahms, actual presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 17 legislatura, y que él le dijo que esperaría que se resuelva el amparo, que está por resolverse. Porque ¿qué hay? Para Graciela hay dos salidas. Una, la que plantea el diputado Brahms, según Graciela,
de que se esperen a que se resuelva el juicio de amparo por el tribunal. Y la otra es que negocien con este grupo para que ya se defina de qué manera se va a resolver el nombramiento del titular, tomando en cuenta la opinión de ellos, que es lo que piden. Pero finalmente el asunto es que está pendiente el juicio de amparo, la legislatura tiene que decidir ya, ha habido un vacío de poder y como dijera Oscar, un vacío de poder en la Comisión de Derechos Humanos o un vacío de la Comisión de Derechos Humanos, como dice Oscar. Yo tuve dos buenas expresiones de dos de los presidentes, estando en la cárcel sin que yo lo pida. Me fue a ver Gaspar Armando Catzín y luego a mi regreso a Estados Unidos Harley Sosa para ver Gaspar cómo Armando podría... García. ¿Eh? Gaspar Armando García. Sí, Gaspar Armando García, perdón, sí, él es hijo de un buen amigo, se me olvidó su apellido. Y Harley Sosa. No digo que por eso fueran buenos, pero sí que cuando menos fueron a ver cuál era mi condición en cuanto a derechos humanos y eso merece reconocimiento. ¿Qué pasa en este momento? Por una parte, yo creo que la Comisión de Derechos Humanos nos debe escuchar el diputado Guillermo Brahms para que vaya con una u otra o con las dos, diría yo. Una es esperar que concluya el amparo y la otra es ponerse de acuerdo con los que están quejándose, que son Graciela y otros grupos. Y digo las dos porque finalmente, aunque concluya el amparo, yo creo que hay que tomar en cuenta aquellos que se están quejando para ver qué es lo que pero hay proponen. que poner sobre la mesa, ¿por qué Judith no? Porque hay un tema legal y hay un tema político. El legal, ya lo decía, no cumple los requisitos. ¿Qué era lo que no cumplía? Al parecer no cumplía con el tiempo que se requería para salir del cargo y tomar el nuevo. Pero ahorita sí cumple con los requisitos, porque ya pasó. Sin embargo, hay un tema político también sobre la mesa, ¿no? Sí, incluso una confrontación con el propio, su ex partido, el PRI, sí, que derivó de otra denuncia en donde tuvieron que incluso ofrecerles disculpas públicas, ¿no? Sí, sí, violencia política de género, ¿no? Sí, José Alberto. La dirigente era Candy Ayuso Chach y el Pedro secretario general era José Alberto Alonso Banco. Ah, sí, era José Alberto. Sí, que yo fui un defensor de Judith en ese tiempo. Hay una relación de parentesco, pero no por eso, porque me pareció un exceso la forma en que la agredieron, con palabras, abiertamente, y eso no procede. Ahí sí había violencia de género. Sí, claro, claro. Y aunque el tribunal de Quintana Roo dijo que no era cierto, el tribunal de Jalapa les echó todo para atrás y dijo que sí. Y se tuvieron que disculpar. Ahora, yo veo entonces dos cosas. Una, que se resuelva ya este asunto de que la Comisión de Derechos Humanos del Congreso cumpla con su papel, viendo que le espera que se resuelva el amparo o que de una vez negocie con estos que están quejándose para que se desistan, se nombra el titular, los requisitos, la ley establece pues una forma de que hasta organizaciones civiles puedan proponer. Yo creo que ha habido falta de tacto político, ¿sí?, para la solución inmediata, me refiero cuando se inició todo esto. Evidentemente existía un régimen de gobierno muy cerrado en aquel entonces. El Congreso de la 16ª legislatura también estaba muy ensoberbecido y la forma en cómo operaron las cosas era la forma como operaron todo, es decir, la llegada del fiscal en su momento y muchas reformas que se hicieron de manera tan burda que no tenían el menor resquemor de imponerse a los quintanarroenses y que pensaron que iba a suceder lo mismo. Yo creo que eso es dañino por todos los conceptos, se haga con buena o con mala voluntad, lo que sea, esas negociaciones me parece que no debieran ser la vía principal, el camino para resolver los problemas en esos niveles. ¿Por qué? Porque hablamos de órganos que tienen una
entidad jurídica y también reglas del juego que deberían respetarse. Y tendríamos que esperar a que termine el periodo para que se nombre otro ombudsman, en vez de subir a las personas que se manifiestan inconformes y de las cuales yo sospecho mucho siempre, subirlas, darles esta beligerancia, esta capacidad de participar y decidir sobre los asuntos de todos los quintanarroenses, pues nada más porque tienen manera de hacer ruido. Y eso ya debe estar empezando a dejarse a un lado en la vida pública del Estado. Yo creo que es poco sano y pues solo porque son, insisto, los que alzan la voz, la tienen los medios para poder quejarse, les vamos a dar la razón, les vamos a dar su espacio y su lugar. Yo creo que hay que deshacerse de esas personas. Espérame. Yo, si dije la palabra negociación, me retracto. Yo siempre he dicho que a quien se queja hay que tomarlo en cuenta, escucharlo. No estoy queriendo decir que hay que darle la razón. En este caso, reitero, se espera que concluya el juicio de amparo, pero no veo por qué no se escuche el planteamiento de los quejosos. Es lo que yo digo. Sí, no que se negocie con ellos, sino que se cumpla estrictamente con la ley. Con la negociación. Y se tome en cuenta. O sea, muchas cosas se resuelven en la negociación. Sí. Eso es lo que yo decía. Aquí hay algo muy importante. El arte de la política abre ese camino. No se trata de que des la espalda y que no lo quiero ver ni en pintura, sino simplemente el acercamiento, el acuerdo, la negociación en caso necesario, pero resolver. Claro. Hay algo que hay que tomar en cuenta, que es la cuestión de fondo. Se está haciendo más daño a una Comisión Estatal de Derechos Humanos en manos de alguien que no debe permanecer ahí ni un día más, ni una hora más. Sí. Felipe Nieto Bastida, desde mi punto de vista, y lo digo con conocimiento de causa, es verdaderamente... No está preparado para... No está preparado. O sea, vamos a poner la situación en el máximo nivel, que ocurra lo mismo en la presidencia de la República y que cualquier hijo de vecino quede al frente, ¿no? Por un año. Se puede justificar por una semana, pero no tanto tiempo. Ya más de un año. 3 de febrero se cumplió ya un año sin titular formal, solo encargado del changar. Y eso no puede continuar, porque definitivamente hay muchas cosas, no soy diestro en el tema de derechos humanos, pero yo me imagino que hay muchos casos que están varados en la comisión porque no se pueden resolver, no lo puede resolver un interino por un lado y por otro lado, a lo mejor ni siquiera tiene el criterio para hacerlo. Entonces lo que hace él es dejarlo rezagado y eso perjudica obviamente el trabajo de derechos humanos en Quintana Roo. Y a cada persona, que es finalmente lo importante, a cada quintanarroense que busca que se respeten sus derechos humanos, insisto, tenga la razón o no, deben ser escuchados, pero no quienes tratan de sacar provecho de esta inestabilidad. Deben ser escuchados los actores, los que son o se sienten agredidos en sus derechos humanos y por supuesto también quienes toman las decisiones y ya sabemos quiénes son, no tenemos por qué inventar ahí algún mecanismo legal para eso. Hay un punto que creo que es importante poner sobre la mesa. Hay muchos quintanarroenses con el nivel, o varios, por no decir muchos, con el nivel para poder presidir esta comisión. Tienen la experiencia, tienen la capacidad, cubren con los requisitos, aunque Judith cubra con los requisitos. Yo vería muy mal, hablo obviamente desde mi punto de vista, yo vería muy mal que se armara una terna y que de esa terna, incluyendo a que estuviera en la terna Judith, que curiosamente de esa terna ganara Judith. Porque serían una nueva simulación y una nueva burla para los quintanarroenses. Yo preferiría mejor que, ¿sabes qué, Judith? Te imponemos, sin terna, sin simulación. Un nombramiento. Y te quedas ya de una vez directamente. Un nombramiento. Y es que en ese tiempo ella era la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso. Había, de alguna manera, conflicto de interés, pero era la aspirante número 1. Por eso se opusieron, porque dicen que pretendió modificar la ley. Aquí tengo yo justamente la
propuesta de modificación de la ley que ella presentó. La iniciativa que ella presentó, la comparé con la ley actual y si acaso lo más relevante es que en la ley está establecido que las 2/3 partes de los asistentes en el pleno de la legislatura deben de aprobar, la designación del titular de la Comisión de Derechos Humanos. Y aquí en la propuesta de ella dice que sea por mayoría, que es la mitad más uno. Sí. Pero en fin, lo importante es puntualizar que ya la Comisión de Derechos Humanos vea todos los requisitos legales, que resuelva lo del amparo y que pase el acuerdo al pleno, que antes vea todos los requisitos que implican las propuestas que se deben hacer de ciudadanos que aspiren a ocupar el cargo, que no solo es uno, como decías. ¿Ibas a decir algo? Hay algo muy importante. Hay que revisar lo que es, digamos, el funcionamiento de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No la teoría, que queda muy buena, ¿no? Sino la práctica. Es verdaderamente, en el mundo real, una posición del gobierno del Estado. O sea, la controla Mara Lezama, como la controló en su momento Carlos Joaquín, todos los titulares, Roberto Borges, etc. Es una posición del gabinete, realmente, y por lo tanto no se pueden pedir peras al olmo. Es un órgano descentralizado como la Fiscalía. No, ya es autónomo. Ya es autónomo. Sí, es un órgano autónomo. Sí, pero en el papel. Como la Fiscalía. Sí, como la Fiscalía, aunque en el papel, como claro. En los hechos ocurre como si fuera el gabinete. Lo que dice Javier. Yo quiero... Incluiríamos a todo el Congreso y a todos los gabinetes. Es que el Congreso también es parte del gabinete. Es un gabinete muy amplio. A ver, yo sí quiero irme a la génesis de mis comentarios, porque aquí es muy importante mencionar qué papel jugaba Judith Rodríguez Villanueva en aquel entonces. Judith Rodríguez Villanueva, hasta donde yo tengo entendido, de acuerdo a los informes que tuve en ese entonces, ella pertenecía a un grupo de morenistas, por decirlo así, pero estaba disfrazada de priista porque ella era diputada por el PRI, aún no había renunciado al PRI, que con miras a las elecciones del 2022 y previas del 2021, pero 2022 eran las más importantes, pretendían, según, obviamente, esto no hay manera de comprobarlo, pero es parte de los informes que yo tengo, pretendían utilizar la Comisión de Derechos Humanos para los temas de contención para los opositores de Morena en su momento, ¿no? Esto no le convenía al gobierno en turno, al grupo compacto de Carlos Joaquín, no quiero asegurar al gobernador, pero pues evidentemente también al propio gobernador en aquel entonces, y es que se arma dos frentes, un frente legal y un frente político contra la designación de Judith Rodríguez Villanueva. Esto hace que ella reaccione y que renuncie al PRI. De ahí viene la reacción de Candy Ayuso y de José Alberto Alonso Bando, que en su momento le estaban sirviendo al sistema de régimen de Carlos Joaquín, que ahora ya sabemos que le sirven al de Mara, ¿no? Bueno, o sea, y ellos son así. Entonces, es su naturaleza. ¿Y qué sucede? Que se van contra la diputada y se arma todo este borlote por lo cual ella no queda. Es decir, los quintanarroenses hemos sido víctimas de asuntos electorales y políticos que no tienen nada que ver con derechos humanos. Creo que eso es lo más grave. Eso se resume la problemática. Es lo que yo decía. Una de las quejas de Graciela y los grupos que representa es que, vulgarmente dice que se vendió Judith a Carlos Joaquín. Sí. Y que le dieron carpetazo, valga la redundancia, a aquellas carpetas contra los policías y aquel asunto del 9M, sí, el problema de Cancún. Este fue uno de los asuntos donde decían que su participación como presidente de la comisión sería
parcial, Parcial. lo que tú estás diciendo, pero 9N nada más para contextualizar, no puede uno... 9N es 9 de noviembre y fue la balacera que se suscitó en la explanada de la Plaza de la Reforma en Cancún. Sí. Pero qué bueno que aclaraste. Entonces, si va a ser bueno o mala no lo sabemos. Finalmente lo importante es que ya la legislatura cumpla con su función, resuelva y que decidan si toman en cuenta opiniones ciudadanas o no, pero que cumplan con la ley y que se resuelva. Porque hay algunas cosas interesantes, si me permiten. Claro, adelante. Tengo aquí las iniciativas que tiene en cartera la actual Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Aquí están todos los integrantes: Guillermo Brahms, Julián Ricalde, del Partido Verde, Julián Ricalde del PT, Partido del Trabajo. Basurto. De Yanira Basurto, ella es del Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano. Mildred Ávila de Morena. Y nos falta uno. Y Maritza, esta es de Yanira Basurto. Sí. La otra era Maritza. Sí. Mildred Ávila Vera. Mildred Ávila, yo ya no veo. A ver, déjame Es Silvia Azul. Silvia Azul, que es de Morena también. De Morena. Entonces, dentro de las iniciativas que tienen, pues hay sobre los niños, los jóvenes, de varios tipos, pero son bastantes. Me llamó la atención en lo personal las iniciativas sobre derechos, sobre personas, de protección a personas que buscan, se respeten los derechos de personas que se dedican a salvaguardar los derechos humanos y a los periodistas. Y hay 3 iniciativas. En principio existía lo que llamaban la ley Borges, que es esta, sí, que Carlos Joaquín la abrogó en 2017. Y después de eso no hubo más, pero hay 3 iniciativas. Una de Graciela Machuca, Javier Chávez Atasca y Ángel Ramírez, que se tiene como fecha el 10 de marzo de 2020, pero realmente fue a fines de 2019, ¿es correcto? Sí, correcto. Sí. Hay otra de la diputada Ira Kiris, de septiembre 2 del 22, de la legislatura anterior, y hay una nuevecita de la diputada Yanira Basurto, del marzo 15 de 2023. Yo creo que este asunto es sumamente importante que se resuelva, una ley que proteja a las personas defensoras de derechos humanos y a nosotros los periodistas. Dije nosotros porque leí en el diccionario que lo que yo hago coincide con ser periodista. Así que espero no se ofendan que les diga colega. Más que bienvenido. Ya eres el gremio. Bueno, nada más yo siempre busco contextualizar o definir bien las palabras por el público en general, ¿no? Cuando Mario Villanueva se refiere a que Carlos Joaquín abrogó, quiere decir que eliminó, echó afuera esta ley, ¿no? Sí, trituró esta ley. Sí es importante porque hay mucha gente que no sabe qué es abrogó, que no sabe y no lo busca en el diccionario tampoco, ¿no? Entonces es muy importante que todos nos entiendan. Claro. De por sí es difícil que nos entiendan a veces. Entonces lo interesante es que había una ley, pues, Carlos Joaquín se barre duro, dice que agrede, que en vez de proteger agrede a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y la cancela, la elimina, pues, en 2017, y ya no tenemos ley de protección. Ahí hubo una serie de grillas en las que nos tocó estar cerca. Sí. Las 3 personas que mencionaste, que incluyen a Javier Chávez, pues representaban a muchísimos más periodistas de aquí del sur de Quintana Roo. Hubo una pugna con los periodistas del norte y se tomó el tema como una imposición de los joaquinistas y sobre los borgistas, una serie de tonterías que impidieron que esa ley saliera adelante. Finalmente Carlos Joaquín pues fue joaquinista. Totalmente. Realmente, tiraron eso a la basura, que fue un trabajo muy digno y muy interesante. Abriendo un gran paréntesis, si ahora se crea una ley para la protección de
personas defensoras de derechos humanos y periodistas, será ley mala. Claro. Así como pudo ser una ley en el tiempo de Carlos Joaquín, ley Carlos Joaquín. O sea, me parece infantil el debate. Lo que yo quería decir. Totalmente irrelevante. Y se comenzó una pugna entre los periodistas del norte y los periodistas del sur. Les llamábamos los bárbaros del norte y ellos nos llamaban los 10. Solamente un detalle. Porque ellos eran 100. Bueno, cuando la ley que llaman Borges había quedado activa, no había muerto un solo periodista. Sí. Y mira, Javier, perdón, a quienes nos escuchan, en este momento creo que van 6. De ese tiempo para acá van 6 periodistas y algunos secuestraron, recientemente Jimmy Palom. Sí, en esta sección todavía no han muerto ninguno. No, yo digo arrastrando hacia atrás. No, en este sexenio de Mara no. Con Carlos Joaquín se ocurrieron y él no se preocupó, Carlos Joaquín, de entre todas las vagancias. Siempre hablaré de todo lo mal que hizo porque lo hizo muy mal. Elimina una ley de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas y no se ocupa de que se sustituya. Y a pesar de que hubo una iniciativa. Prácticamente se inauguró la Facultad de Medicina que está aquí sobre la Eric Pablo Martínez, sobre la avenida Eric Pablo Martínez, con un foro en el que participamos más de 100 periodistas de aquí del sur de Quintana Roo, en busca de acuerdos, no acuerdos ejecutivos, sino de ideas, una lluvia de ideas para poder generar esta nueva ley. Y de ahí salió esta que finalmente rechazó Carlos Joaquín por las presiones de los compañeros del norte. En ese entonces había ese tipo de disputas. Hoy hay otras muy distintas. Pero la ley se quedó tirada. Era muy práctico crear la ley Carlos Joaquín y no pasaba nada. Pero bueno, ahora el tema de derechos humanos es el que nos ocupa, el tema principal de esta edición. Y vaya que se sigue afectando a Quintana Roo, aunque sea una comisión en los hechos muy limitada, pero es preferible contar con ese 5% de efectividad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a quedarnos en cero y además disfrutando ellos un presupuesto que no puede ser tan abultado, pero es un desperdicio. Sí, sin duda. Debe resolver. Se tiene que resolver inmediatamente y yo vuelvo al punto en el que tiene que resolverse sin simulación. Es correcto. Es decir, se ha simulado muchas veces en otras legislaturas. Esta legislatura en particular todavía no ha llegado a ese extremo. Es una legislatura que ha mostrado firmeza y dureza, por decirlo de alguna manera, una forma de actuar aguda para resolver temas como la despenalización del aborto, el tema de lo de Uber, por ejemplo, que tuvieron el error de postergarlo bastante. Pero creo que cometer el error de convocar, porque tengo entendido que el Ejecutivo tiene que proponer, o no sé si ellos lanzan una convocatoria para que se inscriban y en base a una lista y circulan y deciden quién va a quedar. Si hacen toda esta faramaya porque tienen que hacerlo legalmente así, para que al final quede quien quisieron que quedara anteriormente, creo que es un gran error. Sí, yo creo que deben cumplir con la ley, pero también tienen que cumplir con su responsabilidad legislativa. Con la necesidad de la ciudadanía. Y la necesidad ciudadana, para allá iba precisamente, me ganaste. A ver, aquí está. Dice, el procedimiento para la designación del presidente se sujetará al siguiente trámite. 1. Llegado el momento de la designación, el presidente de la mesa directiva de la legislatura convocará a los grupos parlamentarios representados en la legislatura, así como a las organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas en los términos de la legislación civil aplicable, cuyo objeto social se encuentra vinculado con la promoción y defensa de los derechos humanos, para que presenten sus propuestas. Los convocados podrán presentar no más de una propuesta. El plazo para la recepción de solicitudes de registro será de 10 días naturales, siguientes a la publicación de la convocatoria en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, en 2 diarios de circulación en el Estado y en la página web del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo. Creo que esto lo tienen que corregir porque ya no hay diarios que circulen en todo el Estado.
O sea, a mi juicio no. Tal vez ya haya correcciones a Tiene esta que haber ley, esta reforma. reformas. Tiene que reformar. Pero esta el ley. procedimiento es el importante. Sí, pero cuando la legislatura no se actualiza, deja en una laguna legal, porque cualquiera puede impugnar esto. Sí. ¿Me explico? O sea, Sí. cualquiera puede impugnar los registros. Anacrónico. Es anacrónico, Es cosa de efectivamente. checar posibles reformas. Sí. Las organizaciones de la sociedad civil, bueno, lo pueden, pero lo Pero- pueden hacer fast track como Pero han lo hecho muchas importante cosas. es que está tomando en cuenta organizaciones de la sociedad civil. Es que precisamente por eso la demanda de Graciela y otras organizaciones tuvo efecto, porque ellos son legalmente asociaciones civiles. Sí, es correcto. Entonces, Tienen esa la personalidad. demanda tuvo proceso porque son legales. Ahora, aquí considero que hay una similitud en el tema de las agrupaciones ambientalistas, ¿no? Cuando se les necesita o tienen que hacer un pronunciamiento o un posicionamiento, desaparecen, ¿no? O quizá Gema despierta cuando algo les interesa, ¿no? Cuando Bueno. suena tin, tin, tin. Bueno, exacto. Su interés. Aquí en este caso pasa lo mismo con las comisiones defensoras de derechos humanos, ¿no? Yo considero que van a creer, y con justa razón, que soy antidemocrático, pero soy muy práctico. El Ejecutivo finalmente es el que decide quién queda como titular de la Comisión de Derechos Humanos. Sí, porque es Y el dicen que... en el pueblo, ¿para qué tanto piso estando el suelo tan parejo? Que Mara Lezama, o el gobernante en general, en este caso Mara Lezama, mande una terna. O sea, que diga, van 3 nombres, Pero no puede, legalmente no puede ser. tendrán que hacer... Que lo haga por medio de las asociaciones. También eso hay hace, formas. eso Eso hace. puede hacer, Pues, o sea, se puede hacer, que tome la decisión, pero finalmente llegar al momento en el que el Ejecutivo manda una terna y que el Legislativo seleccione al mejor. O sea, Yo, basta de simulación. De todos modos es el Ejecutivo el que toma la decisión y que decide quién queda. es que también eso que dijiste es simulación, Javier. Porque estás simulando que cumples con la ley. Es más práctico. Lo legal, según lo que leí ahorita, es que se lance la convocatoria, que haya una espontánea participación de asociaciones civiles y que quizás si la que tiene que dar el palomazo sea Mara, pues sea Siempre. la que se siente con el Congreso y diga esto es lo que nos conviene. Va. Mara, Hayden Cebada Jr., que es el titular del Sí. Poder Judicial, y los diputados, y todos en conjunto, aunque no lo diga la ley que tienen que estar sentados ellos, pues todos en conjunto, por el bien de Quintana Roo, entonces sí, hacen cumplir la ley, pero con una participación. Sí. Por la naturaleza del organismo en momento, es necesario que sea de esa manera. Estamos hablando de derechos humanos, eso nos compete a todos, Claro. absolutamente a todos los seres humanos que habitamos en este estado, o que somos quintanarroenses. Así es que no se puede optar por algo muy cerrado, demasiado fast track, aunque sea por cuidar las formas, porque, caray, de derechos humanos estamos hablando y les pasamos por encima, me Claro, parece algo un poco curioso, aunque sea un poco, haya un toque de simulación, un cariz de simulación en eso, Pero porque a es fin de peor. cuentas, pues yo creo que políticamente no es Lo que peor. pasa es que si se dan cuenta lo que dije hace un rato, se cumple con la ley y lo único extraordinario es la participación de los otros dos poderes, o sea, los titulares de los poderes. Pero ahí no estás simulando, ahí estás negociando con el Congreso. Finalmente son parte de un poder republicano y ya. Rápidamente, Sí. en la designación del Procurador de Justicia, en los tiempos de Félix, mandó una terna. Y llegó Bello Melchor Rodríguez y Carrillo, y todo el mundo sabía que él era el bueno. Sí. Llegó con su playera así de topollillo, y sabíamos que era el procurador. Así de sencillo. Sí, Sí. bueno, en todos los cargos que se dieron por decisión del Congreso del Estado cuando Carlos Joaquín, pues todos fueron bola cantada. Sí, bueno, para el fiscal actual, acuérdense que tuvieron que reformar la legislatura para impedir ese artículo donde exigían 10 años, creo que eran de residencia en Quintana Roo para poder ser fiscal. Lo erogaron, lo abrogaron, como se diga, y entró el fiscal. Y fue uno solo de la terna. Sí.
Sí, es Eran innegable. como 4 que Eran como 6. Eran bastantes. Eran como 6, Sí. pero pues la ley se reformó. Es lo mismo que quiso hacer Judith, precisamente. Sí. Te digo, pues si entró el fiscal, ¿por qué no entro yo? Con nombre y apellido. Efectivamente. Bueno, pues resúmenes, perdón. Un exhorto a la legislatura del Estado, a la 17 legislatura, y directamente a la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura, para que promueva a la mayor brevedad la designación del titular ante el Pleno de la legislatura y ya resolvamos esa situación de estar acéfala una institución tan importante para los derechos humanos en Quintana Roo, derechos humanos que están protegidos a través del artículo 1 de la Constitución, porque resulta que los principales violadores son las autoridades, y por eso dice ese artículo 1 de la Constitución Federal, se obliga a todas las autoridades a proteger. ¿Y para qué les sirve? Proteger por completo los derechos humanos. Entonces urge esa comisión, claro, que surge de la reforma a la Constitución Federal que crea en el vía artículo 102 constitucional la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es suscible en el Estado y urge que se resuelva. Un exhorto. Muy bien. Oscar González. No debe ser tan difícil tomar acuerdos para que esto se lleve a cabo. Todos los pasos son conocidos, todos están en el papel, están en la ley. Yo lo que creo es que debería de ser interesante para los quintanarroenses quién va a defender sus derechos humanos, pues porque existe una comisión que realmente actúa, que realmente se deja escuchar y que realmente existe en términos reales para defender estos derechos. La verdad es que nosotros prácticamente vivimos sin Comisión de Derechos Humanos, acéfala o con cabeza, no importa tanto. Se ha relegado su papel y su importancia a los niveles más ínfimos que puedan haber, y entonces, pues, si hay o no hay, quién es, quién no es, a veces ya resulta poco importante porque ni siquiera hay realmente una Comisión de Derechos Humanos. Sin duda. Hay una constante en la forma en la que los políticos se enfrentan los problemas, los adormecen. Pongo el ejemplo de Aguacá. No lo han podido, querido o sabido resolver a nivel municipal a base de lumínicos, aquí en Otompe Blanco, las lámparas de LED. O sea, es otro orden de gobierno, por supuesto. Pero es esa constante, o sea, el no resolver los problemas, no aplicar la política para dar solución a los temas importantes, porque no hay mayor injusticia que no contar con un titular formal, designado, nombrado o como se quiera, al frente de este organismo. O sea, sigue un encargado del changarro que yo lo veo en la calle, lo veo en un Oxxo o en un súper y no lo reconozco. O sea, no sé quién es Felipe Nieto Bastida. Claro. O sea, no hay algún comunicado, un tweet, algo de Facebook que no actúa. Aparezca. El señor solo está cobrando cómodamente un buen sueldo y quizá salga algo, pero lo único seguro que hace es cobrar la quincena. Sí, sin duda alguna. Yo quiero hacer mi resumen tomando un poco lo que dijo Mario, el exhorto a la 17ª legislatura. Creo que han hecho cosas buenas. Me parece bien que hayan destrabado el tema de la despenalización del aborto. Me parece bien que hayan destrabado el tema de lo de Uber. Pero considero también lo que dijo Javier Chávez. Eso de priorizar por temas como, por ejemplo, el querer judicializar, penalizar o meter a la cárcel a todos los que manejen con alcohol, no está mal siempre y cuando resuelvan temas tan torales e importantes como este, el de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, teniendo ellos la habilidad como políticos para poder negociar. Yo sí creo en la negociación, que una negociación no tiene que ser forzosamente una concertación, puede ser simplemente una negociación. Y pues, nuevamente a que no simulen, no simulen una elección tan delicada, tan importante, que permitan que haya una participación y que, ¿por qué no se puedan también sentar a negociar con
la titular del Poder Ejecutivo y el titular del Poder Judicial, para que todos en conjunto velen por un buen resultado. Porque ellos, en el tema de Huacán, creo que también han sido negligentes esta 17ª legislatura. A ellos se les olvida que muchos de los que votaron por ellos, votaron por no a Huacán. Esa es la realidad. O sea, ellos cuando hicieron campaña también por el no a Huacán. Y se colgaron de Morena y del Verde y de esos partidos que los llevaron a la legislatura, y se les olvida que esos votantes en su gran mayoría votaron por no a Huacán y están de brazos cruzados o de brazos caídos, que es casi lo mismo, ¿no? Creo que ese sería mi resumen. Yo en lo particular quiero nuevamente agradecer a Javier Chávez Atasca, Óscar González y Mario Villanueva, porque vamos en el capítulo 5. El 5 es un buen número. Gracias, Mario, también en particular por prestarnos tu casa para hacer el programa. También no nos queda de otra, ¿verdad? No puedo salir de aquí, así que gracias por estar conmigo y gracias porque me dan la oportunidad de ir hacia la sociedad con estos temas tan importantes. Y yo estoy realmente muy feliz porque esta semana, el próximo sábado 8 de abril, cumplimos 21 años como empresa de comunicación, 21 años de Contrapunto. Chávez fue pionero con nosotros. La primera edición de la revista Contrapunto, Chávez escribía con nosotros. Era quinceañero entonces. Era quinceañero. Salimos el 8 de abril del 2002, precisamente cuando se resuelve el juicio, la controversia que había por la elección en Benito Juárez, en Cancún, y ese día el Tribunal Electoral de la Federación le otorga el triunfo a Juan Ignacio García Zalvidea, primer gobernante de oposición en Cancún. Y la verdad es que vamos a hacer un sencillo festejo con comunicadores, principalmente con compañeros de la prensa, amigos y familiares, en donde le pedí de favor a Javier Chávez, Ángel Ramírez y a Óscar que sean los que me ayuden a cortar el listón junto con mis socios Verónica y Sergio Master, para que sea una fiesta, una celebración de periodistas, ¿no? Así básicamente. Yo espero que muchos nos acompañen. No nos puede acompañar Mario, pero dice que va a estar ahí en espíritu, por lo menos. En espíritu estoy, porque ya ven que no me dejan salir. Así es. Y pues bueno, gracias de verdad a todo nuestro auditorio de Grupo Contrapunto, Cancún Channel, Chetumal TV y Contrapunto Noticias, por esta oportunidad. 21 años de servirles, de informarles, 9 años con Cancún Channel e inauguraremos las instalaciones de Chetumal TV. Hasta la próxima. Hasta luego.